Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Dios te habla. Muchos de nosotros pensamos que somos tal vez indignos, o tal vez la voz de Dios es indetectable, o que tal vez es imposible escuchar a Dios cuando nos da sus instrucciones o cuando nos da sus respuestas a lo que nosotros le pedimos. Pero tenemos que tomarnos el tiempo, sintonizar la voz de Dios y escucharla de manera clara, porque Dios siempre está hablando. Job capítulo 33 versículo 14 dice lo siguiente: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. La pregunta es, si Dios habla de muchas maneras, ¿cómo hago para entenderlo? ¿Cómo hago para saberlo? ¿Cómo me sintonizo con Dios para escuchar su voz? ¿Sabes? Dios, dice el texto, habla de muchas maneras, pero te voy a hablar de 4 canales que son como los más básicos, los más funcionales, digamos los más fáciles, a través de los cuales puedas escuchar la voz de Dios. El primero, Dios nos habla a través de la Biblia, de su palabra. La Biblia es nuestra guía de vida. La Biblia fue escrita porque ella contiene la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. La Biblia te muestra el camino correcto a seguir. Es por eso que necesitas acercarte a la palabra, porque ahí está la voz de Dios. Ahí está el designio de Dios para cada uno de nosotros. Si no tenemos un tiempo diario, si no leemos constantemente la palabra de Dios, entonces cada vez que Dios esté queriéndonos hablar a través de su palabra, pues va a estar el teléfono colgado, la línea cerrada, simplemente porque no abrimos la Biblia y porque no nos disponemos a leerla. Tiene que haber una conexión constante, porque la voluntad de Dios se encuentra principalmente en su palabra. El segundo canal es que Dios nos habla a través de maestros, personas que Dios ha puesto alrededor nuestro, personas que de alguna manera tienen una capacitación especial y Dios les ha dado el don de poder llegar con la verdad bíblica directamente a tu corazón. ¿Alguna vez has estado en una clase bíblica o en un sermón bíblico donde sientes como que la persona que está al frente hablando preparó todo y diseñó todo exclusivamente para tu situación y para tu necesidad? Es que Dios te está hablando. No es que al pastor o al maestro le contaron algo acerca de tu vida, no. Es que Dios te está hablando, porque Dios habla a través de personas que tienen un don especial de interpretar la palabra y dártela para ti. No necesitas saber absolutamente nada de ti, porque los seres humanos somos más o menos lo mismo. Las necesidades, las problemáticas, las cosas son más o menos las mismas. Por eso la palabra de Dios pega siempre donde tiene que pegar, porque fue diseñada y escrita para nosotros. Pero Dios habla a través de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ha orado, porque seguramente hay un grupo de intercesores que también oró para que cuando esa persona se parara al frente a dar esa palabra tocara directamente el corazón de cada una de las personas. Por eso debes orarle al Señor y decirle: Señor, tú que conoces mis necesidades, prepara personas que cuando me hablen directamente a mí y me digan directamente qué es lo que yo necesito, y cada vez que voy a la iglesia o a algún lugar a escuchar una enseñanza, poder tener mi corazón y mi mente abierta, porque Dios está hablando, sin importar quién es la persona. Algunas personas piensan que Dios habla solamente a través del pastor. No, Dios puede hablar a través del pastor, pero también de un hermano de la iglesia que está compartiendo, de un maestro bíblico que está enseñando. Entonces es importante. El tercer canal es que Dios también nos habla a través de publicaciones. Pareciera que la gente a veces no cree mucho en eso y dice: no, un libro, un folleto, algo, pues es escrito por una persona. Déjame decirte que si ese libro, si ese folleto está inspirado en la palabra de Dios, si esa persona que escribe ahí es una persona inspirada por Dios, entonces esa es otra manera en que Dios habla. A mí personalmente Dios me ha hablado mucho a través de publicaciones de otros pastores, a través de publicaciones de otras personas que yo me he dedicado a leer, a estudiar, a revisar, y he encontrado verdades tremendas de parte de Dios para mi vida, no solamente en lo ministerial, sino también en lo personal y en lo familiar. Entonces tenemos que ser lógicos. Una publicación que escriba una persona no es de Dios, porque Dios no le dictó ni le dijo que lo escribiera. Son reflexiones de esa persona.
Pero eso no significa que si eso está basado en la palabra de Dios, es una experiencia de esa persona que fue válida para él, puede también ser válida para mí. No estoy diciendo que todas las publicaciones tengan que ver con tu situación, pero sí Dios te puede hablar a través de una publicación. Conmigo lo ha hecho, seguramente contigo también, y me das la razón en que has leído un buen libro y Dios te ha podido hablar a través de ese libro. Entonces tienes que darte cuenta, eso sí, que el centro, la esencia, la tesis de la publicación coincida con la verdad bíblica. Si esa evaluación la pasa, Dios te puede hablar a través de esa publicación. Y números 4, quiero decirte que Dios también nos puede hablar a través de nuestras circunstancias. Si vas a vivir una vida significativa, tienes que hacer constantes observaciones de lo que está pasando a tu alrededor. Todos los días Dios te habla a través de circunstancias, hasta de lo más absurdo, hasta de lo más sencillo. Cualquier cosa que pase a tu alrededor, Dios lo puede usar para llamar tu atención y para hablarte. Un amanecer, una lluvia, un trueno, un accidente, una persona que te encuentras en el camino, una situación, no sé, que te asustó, que te preocupó. Dios puede hablarte a través de tantas cosas solamente si logras entender y tener el oído atento a lo que Job dice. Dios habla de muchas maneras. Si eres una persona sensible a la voz de Dios, te vas a dar cuenta que Dios te habla a través de muchas maneras y de muchas realidades. Cuando empiezas a escuchar a Dios a través de las circunstancias, las publicaciones, los maestros de la Biblia misma, seguramente Él te va a guiar y algunas cosas no las vas a captar de entrada. Pero en la medida en que afines el oído, vas a darte cuenta cómo Dios te va a hablar, cómo vas a aprender a discernir la voz de Dios y a guiarte directamente por esa voz. Entonces, no camines por la vida despistado. Sácate de la mente la idea de que la voluntad de Dios es difícil, que no la entiendes, que es un problema. Realmente Dios tiene la intención de hablar y Dios tiene la intención de que tú lo escuches. Estas son solo algunas maneras y algunos canales de los que Dios usa para hablarnos, pero hay muchos más. El deseo de mi corazón es que todos los días afines el oído para escuchar la voz de Dios, porque si logras escuchar la voz de Dios, vas a conocer la voluntad de Dios, y si conoces la voluntad de Dios, tu vida se transforma y se cambia. Que el Señor te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.